escucha sin ninguna duda lo que es la Marsellesa, ese himno, verdadero himno que surge de lo que es la Revolución Francesa. Claro, el principal impulsor de lo que son las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad, que después recorrieron todo el mundo y que se originaron allá por 1789. Mire, yo quiero hablarle en esta noche de la Revolución Francesa y quiero hablarle también del Fondo Monetario Internacional y de cuestiones que tienen que ver con los países más allá de las diferencias, de lo que tiene que ver con una época, de lo que tiene que ver con una economía, de lo que tiene que ver con una sociedad. Nos vamos a remontar rápidamente a la Francia del 1700 para explicarle algo que es para mí una hipótesis que hoy por hoy me parece que hay que darle un lugar. Y esto es, la Revolución Francesa no se produce por una situación de desigualdad. La Revolución Francesa se produce por una situación de indiferencia, de falta de sensibilidad de un gobierno, en aquel caso del gobierno de Luis XVI. Y usted va a coincidir conmigo en que hay muchos puntos en común con la Argentina del presidente Macri en este 2018. Sin ninguna duda, me parece que así va a ser. ¿Por qué? Mire, le explico. Había dos problemas en la Francia de 1789. La primera tiene que ver puntualmente con la indiferencia de un gobierno que lo que tenía era una situación desigual para toda la sociedad. Había 9 de cada 10 personas que pertenecían a los sectores de ingresos medios y medios bajos de la población y solamente una persona de cada 10 que pertenecía a la aristocracia, a los sectores de altos ingresos, directamente a lo que era la monarquía. ¿Quiénes pagaban impuestos en la Francia de 1700? Los sectores más pobres, aunque a usted le parezca mentira. Los sectores más pobres eran los que pagaban muchos impuestos. Yo tengo un listado, el impuesto del diezmo a la iglesia, un impuesto a los ingresos, otro impuesto a la renta, el impuesto que se llamaba un vigésimo, que era una vigésima parte de lo que ganaba cualquier persona, un campesino, un comerciante, un artesano, un impuesto per cápita, se le pagaba también un impuesto al Estado y al mismo tiempo se pagaban lo que hoy serían impuestos municipales y provinciales al señor feudal de aquel momento. Esto lo pagaban aquellos que menos tenían. ¿Cuáles eran los impuestos que pagaban los más ricos? Ninguno. Ningún impuesto pagaban. Y claro, esta desigualdad era notable, pero muy probablemente todo hubiese seguido así. Le cuento otro ejemplo de desigualdad. En la Francia del 1700, la actividad principal era la agricultura. El principal cultivo era el trigo y, por supuesto, quienes sembraban y cosechaban eran aquellos que trabajaban la tierra. Pero claro, no eran dueños de la tierra y usted sabe que, curiosamente, por ley, quienes tenían los molinos y quienes tenían los hornos eran ni más ni menos que aquellos que pertenecían a la monarquía. Por ley. Y ahí se generaba lo que era también una situación realmente de muchísima desigualdad. Claro, uno dice, en ese contexto la desigualdad era muy importante, pero lo era más la indiferencia de un gobierno, que, atención, administraba muy mal, tenía déficit, algo parecido a lo que pasa aún hoy aquí en la Argentina, y al mismo tiempo se había endeudado, había tomado deuda ¿para qué? Para cubrir en parte ese déficit por un lado y por otro lado para financiar lo que eran las guerras que acometía junto con lo que eran sus aliados. Claro, en ese contexto uno podría decir, esa Francia, la Francia de la Revolución Francesa, muy probablemente hubiera seguido con esta situación de desigualdad. Pero ¿sabe qué pasó? Hubo un compromiso que tomó la Francia de aquel momento con Gran Bretaña. Claro, Gran Bretaña le había prestado dinero y lo que le pidió a cambio fue un tratado de libre comercio. 1786, año 1786, Francia firma un tratado de libre comercio con Gran Bretaña. 1787, esto genera una caída enorme del consumo en el mercado doméstico francés. Además se pierden puestos de trabajo, se cierran lo que son emprendimientos, se clausuran comercios. Claro, hay una recesión muy fuerte producto de la entrada de los productos importados de Gran Bretaña. 1788. En ese contexto, desigualdad más lo que era una situación de mercado interno realmente lamentable, se genera una de las peores sangrías desde el punto de vista de lo que fue una pérdida enorme por las cosechas, por una nevada que existió y que barrió con todo. Claro, las cosechas de trigo finalmente desaparecieron. Y en ese contexto empezó a subir el precio del pan. Hay quienes dicen que fue la suba del precio del pan lo que terminó generando la Revolución Francesa. El precio del pan se triplicó en cuestión de meses y esto generó una hambruna enorme
en aquella Francia del 1789. Y por supuesto vino lo que usted ya sabe y yo también sé, la Revolución Francesa. La pregunta es, ¿cuál es el límite que tienen los gobiernos? ¿En qué momento esa indiferencia tiene que tornarse en cambio? ¿Cuándo un gobierno tiene que tomar nota de lo que le está pasando a la gente, de las advertencias que la gente le está haciendo? ¿Tiene autonomía un gobierno para dirigirse mucho más allá de lo que la gente necesita? En la Argentina, ¿cómo se producen los cambios? Le voy a citar 3 ejemplos dolorosísimos realmente, pero que usted va a comprender conmigo que esto lamentablemente en la Argentina tiene lugar. Usted sabe que hace apenas algunas semanas falleció Justina Locane, esta chiquita de 12 años, que estaba esperando un trasplante de corazón. Lamentablemente ese corazón no llegó a tiempo para Justina, pero lo que sí está llegando a tiempo es una ley, la ley Justina, esa ley que va a poner en principio una modificación enorme, que va a cambiar el paradigma de lo que es el trasplante en la República Argentina. ¿Hizo falta que muera Justina para que haya una ley que promueva el trasplante de órganos? Le doy otro ejemplo, la tragedia de Once, año 2012, 51 muertos, 700 heridos. ¿Hizo falta la tragedia de Once para que el gobierno se pusiese a controlar y a supervisar a las empresas que tenían que transportar a los argentinos cada mañana en el tren Sarmiento? Año 2001. La peor crisis socioeconómica de la Argentina en toda su historia, 50%, más del 50% de la población bajo la línea de la pobreza, una crisis enorme, realmente muchísimos muertos en la calle. ¿Hizo falta llegar a esa instancia para que los gobiernos entiendan que no siempre lo que viene de afuera, que no siempre la posibilidad de la deuda es la salida para una situación grave? Usted sabe cómo estamos hoy. Usted sabe cuál es el mapa económico que tiene la República Argentina. Sin ir más lejos, datos de esta semana, la Universidad Católica, lo que es el Observatorio de la Deuda Social, dice que la pobreza en la Argentina ya no es más del 25%, como anunció el gobierno, datos pertenecientes al último semestre del año pasado. Lo que dice la UCA es muy probablemente el primer semestre de este año tenga una pobreza para la Argentina en el orden del 27%. Y en el segundo semestre de este año, una pobreza en el orden del 29%. Se agregan 3 millones de personas a lo que son las mediciones de pobreza en nuestro país. ¿Qué pasa con el salario?, se preguntará usted. Mire, a ver, 2 cosas. Por un lado, 10% cae el salario real en la República Argentina, medido en lo que es el sector formal de la economía desde el noviembre del año 2015 a esta parte. Es decir, se recortaron 10% los sueldos en términos reales, en términos de poder adquisitivo, para todas las familias en la Argentina que tienen la ventaja de poder discutir paritarias en el sector formal de la economía. Imagínese lo que le ha impactado a aquellas familias que no tienen esa posibilidad. Usted sabe, 4 de cada 10 personas que trabajan en la Argentina lo hacen en el sector informal y tiene como referencia lo que es un salario mínimo. Le doy otro dato. La inflación desde fines del 2015 a esta parte le impactó más a aquellos que menos tienen. En el acumulado, casi 130% de inflación para quienes, bueno, para aquellos sectores que están en el decil más bajo de la población, aquellos sectores que menos ingresos tienen. Para aquellos que más ingresos tienen, la inflación fue del orden del 89%. Fíjese cómo ha impactado y cuáles son los números que tenemos. Y finalmente lo que es el anuncio con el Fondo Monetario Internacional. Yo lo escuchaba al ministro Nicolás Dujovne. Dujovne dice: fuimos al Fondo Monetario a pedir 50.000 millones de dólares para seguir haciendo en nuestro gobierno lo que estábamos haciendo. Alguien tiene que decirle al ministro Dujovne que precisamente un país va al Fondo Monetario a pedir 50.000 millones de dólares porque lo que estaba haciendo no funcionó. ¿Se entiende lo que está pasando en la Argentina? ¿Se entiende que uno no puede festejar tomar un préstamo de 50.000 millones de dólares? ¿Se entiende que este anuncio que hizo el Fondo Monetario, este anuncio que hizo el gobierno en las últimas horas, solo cierra con un esquema de recesión económica y solo cierra con un esquema de devaluación importante? Que solamente de esa forma se pueden licuar lo que son las deudas en dólares y solamente de esa forma en las previsiones del Fondo Monetario se puede frenar lo que es la demanda de dólares para traer productos importados, la demanda de dólares para pagar lo que son los viajes al extranjero. Claramente estamos en una Argentina del contrasentido, en una Argentina que genera angustia,
en una Argentina que es incomprensible en algunas cuestiones. Mire, hay una apuesta de muchos sectores para idiotizar a la gente. Hay una apuesta de muchísimos sectores para que aquello que parece confusión no parezca lo que es encubrimiento, que es en realidad lo que es. A veces nos quieren vender verdades históricas, cuando en realidad se trata de ficciones. A veces incluso se tiende a banalizar, se tiende a volver superficial lo que debieran ser explicaciones profundas. La vida material de los argentinos está cada vez más complicada, se lo digo cada semana, cada vez es más difícil llegar a fin de mes, cada vez hay más complicaciones en materia de inseguridad, cada vez hace falta que el gobierno ponga más atención a algo a lo cual le es totalmente indiferente, esto es la vida real de todos aquellos argentinos que salen a trabajar cada día y de aquellos argentinos que necesitan un trabajo. Hay reformas que propone el gobierno, pero a veces, mire, se parece más a cuestiones de oportunismo, se parece más a cuestiones de codicia antes que a verdaderas reformas. Yo quiero terminar esta noche hablándole de algo que no se puede hacer. No se puede vender el patrimonio colectivo de los argentinos. No se pueden rifar lo que son los derechos de los argentinos. No se puede comprometer lo que es el futuro de las próximas generaciones. Libertad, igualdad y fraternidad. Funcionó para la Francia de aquel siglo XVIII, funciona para esta Argentina. Y si hay que cambiar, es bueno empezar por estos valores. Cambiemos.